Bienvenidos a Mundo Yoruba, un espacio donde el saber está al alcance de todos. Ori Baba Olofin, Ori Baba Olodumare. Otun Nioba, Osin Nilaguache. Este es el video número 3 de la serie Pataquis Yoruba, donde narraremos las historias de los pueblos Yoruba y sus orillas. Hoy vamos a narrar el Pataki Ochun y Orula. Ochun y Orula. El rey mandó buscar a Orula, el babalago más famoso de su comarca, pero el Oluo se negó a ir. Así sucedió varias veces, hasta que un día Ochun se ofreció para ir a buscar al adivino. Se apareció de visita en la casa del babalago, y como de conversación en conversación se le hizo tarde, le pidió que la dejara dormir en su cama aquella noche. Por la mañana, se despertó muy temprano y puso el écuele y el yefá en su pañuelo. Cuando el babalago se despertó y tomó el desayuno que le había preparado Ochun, ella le anunció que ya se tenía que marchar. Pero el hombre se había prendado de la hermosa mulata y consintió en acompañarla a un trecho del camino. Caminando y conversando con la seductora mujer, ambos llegaron a un río. Allí el babalago le dijo que no podía continuar, pues cruzar debía consultar con el écuele para saber si debía hacerlo o no. Entonces Ochun le enseñó lo que había traído en el pañuelo y el adivino, ya completamente convencido de que debía seguir a la diosa, pudo cruzar el río y llegar hasta el palacio del rey que lo esperaba impacientemente. El rey, que desde hacía mucho estaba preocupado por las actividades de sus enemigos políticos, quería preguntar si habría guerra o no en su país, y en caso de haberla, quién sería el vencedor y cómo podría identificar a los que le eran leales. El adivino tiró el écuele y le dijo al rey que debía ofrendar 12 yelé y algodón. Luego de limpiarlo con las palomas, fue a la torre más alta del palacio y regó el algodón en pequeños pedazos. Finalmente le dijo que no tendría problemas, porque saldría victorioso de la guerra civil que se avecinaba, pero que debía fijarse en todos sus súbditos, pues aquellos que tenían algodón en la cabeza le eran fieles. De esta manera Obegueño, que así se llamaba el rey, gobernó en aquel país hasta el día de su muerte. Fin. Esto es todo por hoy, continuaremos en un próximo video. Si ya eres un suscriptor nuestro, apóyanos con un me gusta o un comentario, y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y así formes parte de una comunidad que está orgullosa de creer en los cultos afrocubanos. Nos vemos en el próximo video. Ori Baba Olofin, Ori Baba Olodumare. Otun Nioba, Osin Nilaguache.